hace revolcar en tus pobres triunfos. 13:37 en toda la República Argentina. Seguís en Bonavita en 530 en la radio de las Madres de la Plaza de Mayo, y tenemos que hablar de un tema que estuvo mucho en agenda, tristemente, ¿no? También en las últimas semanas, que tiene que ver con la grosera violencia institucional que estamos viendo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Te dijimos, leíamos un informe la semana pasada, la policía más letal de todo el país. Conocimos el caso de Gabriel González, asesinado a quemarropa en el barrio de Lugano el primer día del año, con un video muy escabroso que se viralizó en las redes sociales. Y también te contábamos del caso de Víctor Vargas, que fue asesinado en el barrio de Constitución, en la calle Salta y Constitución, en el medio de una riña, en donde la policía, sin más capacidad de intervención que el plomo, le disparó y finalmente terminó perdiendo la vida. Para hablar de este tema, estamos en entrevista con María del Carmen Verdú, abogada, integrante de Correpi, histórica militante antipunitiva en defensa de la vida y contra la violencia institucional. ¿Cómo está, María del Carmen? Te saluda Jair Sibel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, queremos preguntarte, bueno, primero una actualización de este último caso de Víctor Vargas, que quizá tomó un poco menos de volumen porque no había un video tan escabroso como el de Gabriel González. ¿Qué pasó con este muchacho que fue asesinado en el barrio de Constitución? Exactamente lo que vos contabas, fue una pelea entre dos personas. Víctor, una persona en situación de calle, alojado en un hotel familiar allí en esa cuadra, en Salta y Constitución, y otra persona en situación de calle. Llegó la policía y para terminar la pelea no tuvieron mejor idea que disparar 3 veces, aparentemente por los relatos que tenemos de testigos hasta el momento, contra Víctor. Uno de los disparos le dio de lleno en la cara y bueno, después de 4 días de agonía en el hospital Ramos Mejía, finalmente falleció. ¿Pero qué pasa? ¿No tienen taser? ¿No había toda una campaña para traer estas armas de disparo eléctrico? A ver, ni siquiera las taser, que son una herramienta de tortura, no tenemos por qué estar eligiendo entre plomo o una descarga eléctrica, pero se supone que el personal policial tiene la suficiente preparación, y esto es evidente, para poder reducir a una persona que además no tiene ningún tipo de capacitación especial, no es un experto en artes marciales ni cosa que se le parezca. Estamos hablando de una persona en situación de calle. Es lo mismo que sí vemos claramente en el video del asesinato de Juan Gabriel González en Lugano, unos días antes, el 25 de diciembre, donde se ve que el tipo está en patas, sin remera, con las manos absolutamente limpias. Lo único que hace es tirar algún manotazo para que no lo agarren, y le disparan directamente al cuerpo y en un verdadero fusilamiento. O sea, hay que leer el protocolo de la autopsia de Juan Gabriel para entender de qué estamos hablando. Hacé un dibujito con tus manos, un círculo de 14 centímetros de diámetro. Ese es el diámetro del agujero que quedó en la panza de Juan Gabriel con el disparo de escopeta a corta distancia, donde el taco del cartucho, viste que las escopetas tienen un cartucho que tiene el taco de metal, el cuerpo de plástico y adentro las postas, que pueden ser de plomo o de goma. El taco de metal, los médicos autopsiantes lo encontraron dentro del estómago, y además encontraron las 9 postas que por supuesto le destrozaron todo el abdomen y tórax, lesionando pulmón, corazón, bueno, todos los órganos nobles. 9 postas que además eran de plomo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y te sumo algo más, María del Carmen. Últimamente vienen circulando muchos videos en redes sociales en donde las diferentes policías, yo he visto de la policía de la ciudad, de la policía de la provincia de Buenos Aires, en donde se plantan mano a mano, en donde se pelean a las piñas los policías como la más baja calaña de lumpen, ¿no? Un tipo con un arma, un tipo con un chaleco, un tipo que se supone que está capacitado para intervenir en una situación. Hay como una reivindicación de las fuerzas policiales de agarrarse a piñas. Eso tiene que ver con el discurso político que se baja desde el primer nivel del gobierno nacional, de la ciudad y de muchas provincias. A ver,
no es la primera vez que discutimos estos hechos. ¿Vos te acordás aquella persona también en situación de calle que en un brote psicótico estaba corriendo entre los autos y los colectivos y lo matan con una patada en el pecho? Sí, que fue en la zona norte de Capital, ¿no? Pasó hace mucho tiempo, hace 6 o 7 años, pero todos recordamos esa escena porque también quedó filmada. O tantísimas otras circunstancias semejantes. No, y te sumo algo más, también en el curso de los últimos 45 días, Correpi tomó intervención en 10 causas nuevas de gatillo fácil, solamente en Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Es tremendo y lo que vos decís que tiene que ver con un discurso que baja desde las más altas esferas. Bueno, Patricia Bullrich viene insistiendo con eso en todos los gobiernos que pasó, ¿no? Pero bueno, ahora viene desde las más altas esferas del Ejecutivo, muchas veces hablando con otros abogados antirrepresivos. También lo que te dicen es un arma de doble filo incluso para las propias fuerzas, porque el tipo que se hace el guapo, el tipo que fusiló ahora a Gabriel González en Lugano, muy probablemente, o la lógica implicaría, o en un país con un poder judicial sano y ordenado, implicaría que tiene que comerse mínimo 20 años en cana también, o muchos años en cana. En realidad es prisión perpetua la pena que enfrenta, porque la imputación del juzgado es el homicidio calificado por la condición de miembro de una fuerza de seguridad, y ese tipo de homicidio agravado tiene como pena prisión perpetua, y de hecho está detenido desde el fin de semana, que vaya a reclamarle a Bullrich. Claro, y y los responsables políticos de instigar este tipo de casos y de promover este tipo de discursos no terminan pagando. Bueno, justamente ese es un histórico reclamo de nuestra parte, desde las primeras causas de gatillo fácil o de muertes bajo custodia en las que Correpi empezó a intervenir. Hablemos de masacre de Bunge, de Walter Bulacio, Sergio Durán, etcétera, donde siempre los mandos políticos quedan a resguardo, cuando en realidad son los que promueven este tipo de situaciones con su bajada de línea. Totalmente. ¿Qué está pasando, con la violencia institucional? Ustedes tienen un acervo muy importante de casos, quizá, como decíamos, el de Gabriel en Lugano tuvo una trascendencia mediática mayor por la viralización del video. Era 25 de diciembre, sí, además, porque estaba todo el barrio en la calle, porque hay testigos a patadas y porque además muchos de esos testigos lograron filmar lo que ocurrió. Total, pero quería que me traigas quizá algún raconto o por lo menos un punteo, una mirada más general de aquellos casos que no tienen esta trascendencia y que no tienen un nombre y apellido, ¿no? Porque ponerle nombre y apellido, llamarlo Gabriel González y de Lugano, bueno, ya es un triunfo porque le estamos dando cierta entidad desde quienes defendemos esas vidas. ¿Qué pasa con todos esos casos que capaz no trascienden a la esfera mediática? Bueno, por eso precisamente insistimos tanto en Correpi en la difusión de esos otros casos, que a lo sumo se aparecen en los medios como presos motochorro fusilado por las fuerzas del orden y resulta que tenés 7 tiros en la espalda o 3 tiros en la nuca, donde independientemente de que haya habido o no un hecho previo de algún intento de arrebato, de robar un celular, una cartera o lo que fuere, lo cierto es que en el momento de la fuga se le dispara por la espalda. En ese sentido, vamos a presentar en marzo, el 19 de marzo para ser más exactos, el informe de la situación represiva 2025, con toda la data del año, sumada por supuesto a la del año anterior, para hacer el informe completo de estos 2 primeros años de gestión Milei, Bullrich, Petri, donde ya el año pasado decíamos, si hacemos la proyección de la tendencia que se viene viendo, vamos a romper todos los récords en materia de represión estatal en los últimos 40 años, y efectivamente este año lo ratifica. Estamos hablando de más de 1.000 personas muertas en todo el territorio nacional con intervención de las fuerzas de seguridad en circunstancias en que esas personas nunca deberían haber muerto. O sea, que quede claro, Correpi no hace el simple cálculo de civiles muertos contra la policía, donde a lo mejor hubo un enfrentamiento real y el policía tuvo mejor puntería que el chorro. Nosotros solamente relevamos aquellos hechos en los que la víctima nunca tendría que haber muerto. Sí. Mira, me hablas de esto y recuerdo un caso que cubrimos en El Grito del Sur en 2017 de un muchacho que se llamaba Ariel, que le sacó 1.500 pesos Santos, de la caja de un chino, y una mujer policía. Ariel Santos, sí, señora. La policía se llamaba Céspedes. Carla Céspedes, tenés razón, y le dio 8 tiros. Todavía está pendiente el juicio, el segundo juicio, porque se postergó la fecha,
Adriana, la mamá de Ariel, es compañera nuestra en Correpi. Estamos todavía esperando que se haga el juicio, y esa mujer policía, si vos te fijás en la página del Ministerio de Seguridad y buscás un poquito de archivo de noticias de prensa del Ministerio de Seguridad, vas a encontrar la foto de Patricia Bullrich abrazándola, recibiéndola en Casa de Gobierno en el año 2019. Mirá, y ahí también otra vez el peso sobre la familia, ¿no? Que te cae esta noticia de mierda y además tenés que salir a militarla, salir a organizarte. Digo. Pero a ver si nos queda claro una cosa. En el caso de Juan Gabriel, la policía de la ciudad no solamente lo fusiló, sino que los demás policías, específicamente el oficial principal Lorenzo David Godoy, de 42 años de edad, que era el encargado, el que hizo la comunicación inicial con el juzgado que está interviniendo, informó al juzgado que era una riña en la calle entre vecinos y se había producido una muerte por herida de arma blanca. Ese policía está hoy investigado por el encubrimiento junto con todos los demás policías que siguieron con esa charada, que fue lo que demoró incluso que el juzgado se diera cuenta de lo que realmente había sucedido y apartara a la policía de la ciudad y diera intervención para las pericias a otra fuerza. Es que el corporativismo, este caso, la Policía Federal. Es nefasto, ¿no? Porque uno lo piensa, perdón que te interrumpa, pero lo pienso en el caso de Lucas González, ¿no? El encubrimiento institucional, porque no es un tipo que vos era tu amigo y bueno, el dispositivo de encubrimiento... es absolutamente institucional, por eso, a ver, durante más de 30 años, Correpi ha tratado de utilizar los argumentos habidos y por haber para tratar de explicar por qué decimos que el gatillo fácil es una política de Estado y no un policía reclutado por error, un psicópata suelto, un loquito, uno con poco entrenamiento o capacitación o que no leyó los convenios de derechos humanos obligatorios en Argentina. Hoy no lo tenemos que estar explicando, porque es el propio gobierno nacional y el gobierno de la ciudad y los gobiernos de las provincias que siguen la misma línea, quienes te dejan claro que esto es política de Estado. Total. Que te salen a decir los buenos son los de azul. Fíjate qué publicó en redes Patricia Bullrich, qué publicó en redes todo el equipo de funcionarios de Jorge Macri, del Ministerio de Seguridad, los diputados, los senadores y por supuesto todo el ejército de troles respecto de Juan Gabriel González. Que se joda, un cuchillero que quiso atacar a un policía. ¿Dónde está el cuchillo? Explícamelo si viste el video. Sí, no. Lo que pasa es que en ese caso la prueba es incontrastable, ¿no? Lo claro, difícil, o sea, lo difícil es cuando no tenés el video. ¿Qué haces? Igual que en el caso de Lucas González, en el caso de Juan Gabriel, tenemos esta enorme ventaja que no siempre sucede, porque cuando el hecho ocurre a las 2 de la mañana en una calle oscura donde no hay nadie, cuesta muchísimo más, pero acá, insisto, era 25 de diciembre, día de Navidad, feriado, en un barrio donde vecinos y vecinas salen a la calle a sentarse, a tomar mate, a compartir una picada o lo que sea, porque así se viven los feriados en los barrios, con la música, con el baile, etcétera. Y entonces tenemos infinidad de testimonios y de registros audiovisuales que nos permitieron desbaratar rápidamente la versión policial. Pero si esto hubiera ocurrido 5 horas después, de noche, en una calle desolada del barrio, todavía estábamos tratando de sacar en libertad al hijo, al vecino y a la compañera de Juan Gabriel, que fueron detenidos por la policía de la ciudad, acusados de homicidio en riña. No, increíble. Increíble, bueno. En este momento estoy leyendo el informe, el parte de la policía de la ciudad dirigido al juzgado, donde los acusan a los vecinos, a la compañera, al hijo, de haber estado implicado en una riña de proporciones en el interior del barrio Villa 20. No, eso es una tomada de pelo. Después, bueno, hoy estamos cortos de tiempo, pero después también, María del Carmen, me gustaría algún día hablar de los homicidios que se generan por portación de arma, ¿no? Todo el tiempo, el caso del rati que mata al tipo. Policial en servicio, en actividad, sí. Pero en el caso de la policía, en general,
el conjunto de los hechos de gatillo fácil, el cálculo que nosotros hacemos sobre los datos del archivo es que casi en un 70% ocurren con el arma reglamentaria, pero con el policía fuera de servicio. Y en el caso de la policía de la ciudad, supera el 80%. No, tremendo. Y además, digo, este es un debate que... la prohibición del arma, de la aportación del arma reglamentaria fuera de servicio. Que en algún momento lo tomó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la única, ¿no?, de las policías que no se lleva el fierro a dormir. Durante la gestión de Sabina Frederick al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo implementó esta prohibición respecto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y efectivamente, durante ese periodo, y esto es bien significativo, explica muy claramente por qué este reclamo es no solamente viable, sino fundamental. Durante los siguientes 2 años que no tuvieron portación de arma fuera de servicio, los de la PCA, no tenemos un solo caso de gatillo fácil de esa fuerza. Claro. Y en cambio empezaron a aparecer de nuevo cuando con la actual gestión se les repuso el uso del arma fuera de servicio. Tremendo. Bueno, María del Carmen, como siempre, clarísimo. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias por el laburo que hacen, que me parece que es un acervo fundamental, sobre todo en estos tiempos aciagos que nos toca vivir. Y como siempre, sabés, acá la Radio de las Madres está a disposición para difundir, para denunciar, para visibilizar lo que creas necesario. Perfecto, les agradezco. Y desde ya la cita para el 19 de marzo con el informe de la situación represiva 2025. Sin duda vamos a estarte llamando para marzo. Te mando un abrazo. Hablábamos con María del Carmen Verdú, abogada, integrante de Correpi, militante contra la violencia institucional.